saludamos vía internet, algunos del trabajo, algunos hacen seguridad y están escuchando, especialmente un saludo a mi amigo Mario Rango, que siempre nos acompaña cuando justo le toca estar de guardia. Y bueno, es una bendición que a través de la tecnología podamos llegar a muchas personas, a muchos lugares. Así que estamos viendo y hablando, vamos a leer Hebreos 11, versículo 4, que estamos hablando acerca del gran capítulo de la fe. La fe puede ser definida, es la certeza de lo que se espera. ¿Te acordás, Lorena? La convicción de lo que no se ve. Qué lindo, ¿no? Pero también una fe que nos da entendimiento cómo ha sido creado el universo. ¿Se acuerdan? Sí. Porque la Biblia nos explica cómo se creó el universo, Sandro. ¿Te acuerdas? Mediante el poder de la palabra de Dios, porque no había nada antes. No existía nada, y de la nada Dios hizo todo, por la palabra de su poder. Dijo Dios y se creó. Dijo Dios, el poder creador de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Nosotros no necesitamos una mentira, una explicación mentirosa, como es la evolución, que es una explosión que ocurrió hace 800 millones de años y explotó todo y acá estamos. Mirá qué lindo. Realmente creemos que la creación del universo revela a un creador. Y eso no hay ningún lugar a dudas. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 4. Porque comenzamos el domingo pasado a desarrollar este versículo que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿de qué nos habla el versículo 4? Una fe, escuchen bien, una fe que me justifica ante Dios. Una fe que me justifica ante Dios. Es tan importante la fe, no solamente puede ser definida, podemos entender el origen del universo, sino que es algo fundamental para el hombre pecador perdido, que la fe me puede justificar delante de Dios. En otras palabras, me puede otorgar la salvación. Sin fe, el hombre está perdido y condenado eternamente al infierno. Entonces, qué importante, ¿no? Es entender lo que dice el versículo 4. Por la fe, Abel. Y vamos a Génesis, porque la historia de Abel y de Caín la encontramos allí en Génesis. Génesis es el libro de los comienzos. Necesitamos entender el comienzo de todo, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Me gusta, una vez fui a un supermercado ahí en Pilar, y uno de los locales tenía este título: por culpa de Eva. Y a mí me gusta, yo soy muy observador, digo, qué bueno que está esto. Y es la verdad, por culpa de Eva estamos acá. ¿Se acuerdan cuando ella tomó el fruto que Dios? ¿Cuántos mandamientos le dio Lorena al hombre y a la mujer? Uno solo. Podés comer, podés disfrutar, pero hay una sola cosa, hay un solo fruto que no podés tomar y comer, es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás.
Ahora, para explicarlo, lo de Abel y la ofrenda, tuvimos que explicar también el problema de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estos son los primeros hijos de Adán y Eva. Primero fue Caín y después nació Abel. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? La mujer y el hombre. El problema de Adán y Eva, ¿cuál fue? Que el pecado entró a sus vidas. Vimos la semana pasada, fue que desobedecieron, sintieron vergüenza, se hicieron delantales para cubrir su vergüenza y desnudez. Es como decir que uno quiere tapar su pecado con una obra que quiere hacer delante de Dios. Pero Dios los vio que estaban desnudos. Y una cosa importante que quiero mencionar, que vimos el domingo pasado, es que cuando el hombre peca y cae y desobedece, ¿qué hace cuando escucha que anda la voz de Dios por ahí? Tiene vergüenza. Pero antes que la vergüenza, Se esconde. se esconde por una razón. Porque tiene miedo. Miedo porque sabe que eso es lo que decimos, se hace, ¿viste? Que te mira así como diciendo, yo no fui. En realidad, este es el problema. Cuando entra el pecado, ellos mueren espiritualmente, hablando, no físicamente. Espiritualmente, su relación con Dios se corta, se termina por el pecado. El pecado va a traer la desobediencia, pierden la inocencia con la cual Dios los creó, sienten la vergüenza y el temor. Y esto es importante. ¿Quién va en busca del hombre pecador? Porque el hombre cuando peca dice que se escondió en los árboles. Salió corriendo huyendo, no quería saber, no quería verlo, no quería escucharlo, porque sabía que había hecho mal, que había caído, que había desobedecido. Entonces el hombre pecador, desde su nacimiento, huye de la presencia de Dios. Por eso dice, no lo busquen, Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. El hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. ¿Está bien? Adelante, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, bienvenido, Fabián. Tomen asiento. Sentate, Fabián, así comparten ahí la palabra. Estamos en Génesis, el comienzo de todo. Justamente Dios nos deja el Génesis para que entendamos cómo se originó todo, porque necesitamos respuestas los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Con una humanidad como está tan moralmente degradada, con maldad en el corazón, y es justamente porque el pecado entró en el hombre, en la mujer, Eva, en Adán, el hombre. Ahora, ¿quién busca? Fíjense, Génesis 3, versículo 9. El primero que nos dice la palabra de Dios. Génesis 3:9, ¿lo tienen ahí? Dice, si lo escuchen tranquilo nomás, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ven? Ahora, ¿qué nuevas sensaciones comienza a sentir el hombre que perdió la inocencia por la desobediencia? Miedo a Dios, huye, no quiere enfrentarse con Dios, porque sabe que ha hecho mal y se esconde. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios es el que busca. En segundo lugar, Dios es el que llama al hombre. Esto es un principio en toda la Biblia. Dios busca. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién vino a buscar? Dios. Buenas noches. Entonces el hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. ¿Para qué lo busca? Jesucristo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Dios sabe mi condición, Dios sabe mi estado espiritual. Entonces, esto es algo que debemos grabarlo, hermanos, porque es muy importante. No buscamos nosotros a Dios, Dios nos busca a nosotros. Porque el pecado nos lleva a ese huir de Dios. Dios busca, Dios llama, porque dice, y el Señor Dios llamó al hombre. Dios es el que lo busca, Dios es el que lo llama. Pero en tercer lugar, Dios es el que lo justifica, el que lo perdona. Yo no puedo resolver mi problema de pecado personalmente por mí mismo, adoptando una religión. Dijimos que hay más de 4.200 religiones en el mundo. Y cada una propugna una forma, un camino, como ellos creen que pueden llegar a Dios. Cuando el camino lo establece Dios y siempre es uno solo. No hay, esta es una mentira del diablo que dice, las religiones son diferentes caminos que te llevan a Dios. ¿Qué tal suena eso? Suena buenísimo, pero es una mentira. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Cuántas verdades hay? Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven cómo uno a veces adopta esa mentira y parece que tiene cierta lógica, pero no está basado en lo que Dios nos dice en su palabra? Entonces, repetimos, Dios es el que busca al hombre. En segundo lugar, Dios es el que llama al hombre. Y Dios lo justifica. ¿Cómo se justificó Adán y Eva cuando pecaron? ¿Cómo se quisieron tapar de su vergüenza, su pecado y desnudez? Dice que se hicieron con hojas de higuera un delantal. Esto habla claramente del intento del hombre pecador de tratar de cubrirse y cubrir sus pecados, cosa que es imposible. Uno habla como pastor con tantos años, ¿no? Con personas, y uno le dice, ¿y por qué pensás que Dios te va a dejar entrar al cielo? Porque yo no robé, no maté, no violé, no. Ah, mira, interesante. Porque yo ayudo, porque yo doy a los pobres, porque yo ayudo a la viejita a cruzar la esquina. ¿Saben qué? Obras. Se han hecho delantales de obras, delantales de religión, delantales de moralidad. Pero acá no es lo importante lo que el hombre piensa, sino lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo podemos entender? Fíjense allí, en el capítulo 3, en el versículo 21, porque ellos se habían hecho esas delantales, ¿no? Para taparse de su vergüenza y desnudez. Pero miren lo que dice en el versículo 21, y esto es muy importante porque dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Pero esto no es solamente un aspecto de desnudez física, porque no había nada vergonzoso ante los ojos de Dios de la desnudez de una musculosa. ¿Se entiende? Uno dice, ¿y qué pieles de qué eran?
¿no? Porque uno puede preguntar, ahí no dice de qué eran, pero dice que los vistió de piel. Ahora, indudablemente yo puedo mostrarles un texto donde dice, en el Nuevo Testamento, que en la mente y el corazón de Dios ya había, antes de la creación del mundo y la caída del hombre, había un cordero en la mente y el corazón de Dios, para salvar al hombre pecador. Y vos me decís, ¿dónde está ese texto? ¿No? Vamos a verlo. Vamos a Primera de Pedro, ahí cerca de donde estaba Hebreos, estamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. La Biblia es un libro que se explica a sí mismo. Si uno lo va estudiando todo, ¿no? Y va buscando, se define y se explica. Porque no tenemos que jugar a la adivinanza. O sea, el tema de la salvación, perdón y justificación, no era algo que Dios quería que el hombre no tenga ni idea cómo llegar a Él, sino que Él lo iba a establecer para rescatarlo al hombre, para que se acerque el hombre. Para eso lo creó, si no lo hubiera creado y lo hubiera condenado y ya no estaríamos más acá. Hubiera consumido a esas primeras criaturas, que su primera creación, Adán y Eva, y los hubiera fulminado y se hubiera terminado todo. ¿Qué dice allí Primera de Pedro? ¿Lo tienen ahí? Primera de Pedro 1:18. Miren lo que dice. Dice Pedro: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. El pecado lo heredamos de nuestros padres. Porque tu vieja era pecadora y tu viejo un pecador. ¿Y qué tuvieron? Un hijo pecador también. O sea, no sé si se entiende. El hombre nace, en sus genes ya viene la naturaleza adámica, el pecado ya mora en ese nuevo bebé que nace. Ahora miren lo que dice, lo que le damos a nuestro padre, ¿qué es? Una vana manera de vivir, el pecado, ¿no? De cosas perecederas como oro o plata. Miren lo que dice el versículo 19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero miren lo que dice el 19. Porque Él estaba preparado, desde antes de la fundación del Estado, en estos últimos tiempos, por amor a vosotros. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros. Entonces, antes que Dios cree el mundo y el hombre caiga en pecado, ya el Cordero, Cristo Jesús, había sido preparado para en el tiempo estipulado y establecido de Dios enviarlo a la tierra. ¿Se entiende? Entonces la mente de Dios, siempre desde antes de crear el mundo y que el hombre caiga, ya está la solución, el Cordero. Entonces cuando los vistió, vamos a volver a Génesis, podemos decir, por lo que dice Pedro claramente, y el Señor, Dios, hizo vestiduras de piel, un cordero. Ahora, para que ellos pudieran ser vestidos, el cordero al que le pertenecía esa piel tuvo que ser sacrificado por Dios, muerto en sacrificio por ellos, y con su sangre conseguir y alcanzar el perdón. ¿Se entendió? Por ahí no lo vemos todo eso ahí, pero ¿cómo lo vistió? ¿No le sacó el cuero vivo? Hubo sustituto. Ese cordero era uno por Adán, uno por Eva. Tenía que ser sacrificado, fue sacrificado, y tenía que haber sangre en ese sacrificio para que pueda haber perdón, porque eso es lo que enseña la Biblia.
Sin sangre no hay perdón. Porque la sangre es lo que aplaca la ira que Dios tiene sobre el pecado. ¿Se entiende entonces? Para que Dios haya vestido a Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar 2 corderos, que fueron su sustituto, uno por Adán, uno por Eva, sacrificio y sangre. ¿Está bien? Por esto, ¿qué les quiero decir? Que entonces ahí Adán y Eva comprendieron cómo era la forma de poder, esa vestimenta que hablamos física, representa mi justificación. Mi justificación, que soy justo ante los ojos de Dios. No soy por mí mismo justo, soy pecador, soy un pecador que está condenado. Pero la única forma que Dios es el que me busca, que Dios es el que me llama, Dios es el que me viste, me justifica. ¿Se entiende? Ese paralelismo que se establece no es solamente la ropa. Yo me iba a poner la campera, tengo una campera de cordero, ¿no? Acá. Y digo, qué linda ilustración para ponerme esta campera, porque algún cordero, no creo que se lo saquen vivo, tuvo que morir para que yo me pueda cubrir, para hacer un ejemplo, con esa campera de cordero. ¿Viste? Que calentita, ¿o no? Pero ¿se entiende, hermano? Entonces, de esa forma, Dios podía perdonarles y mostrarles el camino para acercarse a Dios. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver un texto maravilloso en el libro de Isaías. ¿Dónde está Isaías? Pasamos el libro de los Salmos, Proverbios, y después viene Cantares, Isaías. Porque hay un versículo magnífico, maravilloso. Isaías 61. Vienen allí. Entonces, hermanos, hasta ahí se entendió bien. ¿El hombre busca a Dios o Dios busca al hombre? ¿Quién llama al hombre? ¿Quién viste y justifica al hombre? Amén. ¿Se entendió? Ahora miren la poesía que utiliza Isaías para mostrar lo que es cuando Dios me viste con su justicia. En este caso era a través del sacrificio de un cordero, de un animalito inocente, como era el cordero. Pero miren lo que dice el texto en Isaías 61:10. Dice el profeta, en gran manera me gozaré en el Señor. ¿Por qué? Mi alma se regocijará en mi Dios. Miren lo que dice. Porque Él me ha vestido ropas de salvación. Lo vuelvo a decir. Él me ha vestido de ropas de salvación. Isaías 61:10. ¿Lo tienen ahí? Me ha envuelto en manto de justicia. ¿Ven? Hermano, ¿se entiende ahí? Observen. Me ha vestido ropa de salvación. Es un ejemplo, ¿no? Ahora, observen. ¿Qué significa el vestir? Me ha envuelto de manto de justicia. O sea, cuando Él me viste por el sacrificio del Cordero, como lo hizo con Adán y Eva, los justificó, los declaró justos, los perdonó, a través del sustituto, el sacrificio y la sangre. Y de esa manera, Dios nos muestra y marca, Juan, Dios nos muestra y marca que el camino, como uno se debe acercar a Dios. ¿Se entiende? No es que esto uno tiene que adivinar. No tenemos que adivinar. Dios quiere que sea claro el mensaje, claro el camino. Ahora, vamos a leer nuevamente Isaías 61:10. Observen, dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Porque Él me ha vestido
de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con su joya. Dios me ha vestido. Entonces, esa vestidura, ¿qué representa? Que soy justo, declarado justo. No porque lo sea, soy pecador. Pero al poner al Cordero, que me sustituye, que se sacrifica y muere por mí, y derrama sangre, esa sangre, lo que hace es soporta y carga la ira de Dios, que yo merecía, y con esa sangre obtengo el perdón. ¿Se entendió ahí? Ahora, vamos a Lucas. Estamos hablando de la vestidura. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas 15. ¿Quién conoce la historia del hijo pródigo? A ver, levante su mano. ¿Quién conoce la historia del hijo pródigo? A ver. ¿Lorena? ¿Sandro? Es aquel hijo que le dice al padre, mirá, dame la herencia. Yo quiero vivir a lo Frank Sinatra, a mi manera. Quiero probar lo que hay en el mundo. Y le da al padre la parte y se la gasta toda hasta que no le queda nada. Y tiene hambre, de tal manera que quiere comer la comida de los cerdos, a los cuales él cuidaba, las algarrobas de los cuales los cerdos se alimentaban. Miren en qué estado cayó. Los amigos de las fiestas que hacían lo abandonaron cuando se le terminó la plata. Él se siente solo, se siente con hambre. Esa ropa con la cual salió de su casa maravillosa está hecha hilacha. Entonces un día dice que volviendo en sí dijo el hijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué haré? Haré esto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado como un hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Se arrepiente. Y ese hijo pródigo, sos vos, soy yo en esta historia. Es una parábola, ¿no? Una historia imaginaria que nos ejemplifica a nosotros para que podamos entender que somos pródigos lejos de la casa del Padre, apartados de la presencia de Dios. Ahora, cuando uno lee en Lucas, capítulo 15, vamos a leer el 20. Lucas 15, 20 dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, fíjate, y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Este es Dios, ¿escuchás? El que te vio en ese estado de miseria y abandono y salió y te vio de lejos y te vino a buscar. Y antes que empieces a armar una frase de perdón, Él se echaba sobre tu cuello y te abrazaba con ese amor maravilloso, incomprensible. Porque este soy yo acá en la parábola. El hijo pródigo soy yo. Sos vos, hermano. Se echó sobre su cuello y le besó. Ahora miren lo que dice. Y el hijo le dijo, esto es importante, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y ante ti y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Ven lo que yo le dije recién? Pero el padre dijo a su siervo, pronto, miren lo que dice, traed la mejor ropa y vestidlo. ¿Qué significa esto en esa parábola? ¿Qué representa el hecho de que el Padre lo haga vestir? Como Dios vistió a Adán y a Eva. Como el profeta Isaías dice, me vistió
con vestidura de salvación, con manto de justicia me vistió. Lo que está diciendo que el Padre, a través de ese nuevo manto, lo está perdonando y justificando. ¿Viste qué maravilla? Mirá lo que dice. Pero el Padre dijo a su siervo, pronto, lo primero que necesita este muchacho, traed la mejor ropa y vestidlo. Armani, Gucci, Praga, Valenciaga. No sé la ropa que vos te imagines, ¿no? Pero está hablando de la ropa de la justificación que el Hijo tuvo por parte de su Padre. Ahora, para que Él te pueda vestir, un cordero tuvo que morir. Anótalo. Para que tú puedas ser vestido, un cordero tuvo que ser sacrificado. Y una vez que Dios los viste con esas pieles, los saca del huerto, pero ya les ha mostrado no solamente que Dios ya su justicia los cubrió, sino les ha indicado el camino correcto para llegar a Él. ¿Se entiende? Es profunda la palabra de Dios. Nosotros leemos el Génesis y bueno, decimos, mirá, qué linda historia. ¿Será verdad, literal? Esto, che, parece un cuento. Che, por culpa de la manzana que se comió Eva, mirá cómo está. Acá estamos. Ese negocio, por culpa de Eva, se llama. Ahí en Pilar hay un negocio que se llama Por culpa de Eva. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá dónde llegamos, Fabián. Ahora, ¿se entendió, hermanos, claramente? 3 cosas que quiero que nos llevemos. Dios es el que busca. ¿Está bien? Nosotros no buscamos a Dios. No nos adelantemos. En segundo lugar, Dios, ahora sí, Lorena, es el que nos llama. Amén. Y en tercer lugar, Dios es el que no viste. ¿Qué significa? Justificación. O sea, si vos no podés ser justificado por Dios, no podés entrar a la presencia de Dios cuando mueras. No importa lo lindo que sea tu delantal de religión y lo colorido, tú estás desnudo delante de los ojos y la presencia de Dios. Porque lo único que acepta Dios es un sustituto, un sacrificio y sangre. En este caso, de un cordero inocente. ¿Hasta ahí se entendió bien? Sí. Perfecto. Ahora, por eso es importante comprender que Dios, vamos a Génesis de vuelta, antes de sacarlo del Edén, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió, los justificó. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver capítulo 4, porque va a hablar de Abel, Hebreos. Vamos a Génesis 4, versículo 1. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Primer hijo de Adán y Eva. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Le pregunto, ¿alguno le pondría Caín al pibe? Yo creo que mi nietito se llame Caín. Es medio complicado, ¿no? Porque viste que Caín es una historia tremenda, pero, ¿entiendes, no? Estamos allí con la historia. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Primero Caín, es el mayor, después Abel. Y Abel, escuchá, fue pastor de ovejas. Fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Escuchá, Sandro, vos serías como Caín en el sentido de que te has elegido trabajar la tierra. No hay nada malo, al contrario, ¿no? Gracias al trabajo de la tierra comemos verdura. ¿O no? Ahora, hasta ahí estamos bien.
Pero acá va a aparecer el punto de que llegó el momento, mire lo que dice versículo 3. Primero Caín, después Abel, son dos hermanos que andan por la vida, uno es labrador, el otro es pastor. Pero dice versículo 3, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Vamos a hablar de aconteció que al transcurrir el tiempo. Esta pequeña parte del versículo nos habla de que en algún momento de sus vidas ellos tuvieron que venir a presentarse delante de Dios, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que habla es cómo se presentó Caín, qué trajo para acercarse a Dios. ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Qué trajo ahí? Está interesante. ¿Una ofrenda? No, pará. ¿Qué dice ahí el versículo de Caín? Estamos viendo el 3. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo de presentarse delante de Dios, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, ¿qué podría haber traído? No lo dice, pero seguramente era una bandeja o ¿no? Algo así. Con todos productos hermosos de la tierra, de lo que él había trabajado y se había esforzado. Uno puede venir, y esto es muy importante, uno puede venir con toda sinceridad, pero a Dios no lo conmueve mi sinceridad, porque yo puedo estar sinceramente equivocado. Uno puede venir con la fe, creyendo que Él se va a agradar de esos frutos de la tierra, que estoy seguro que trajo lo mejorcito. Me imagino yo, no va a aparecer con un zapallo picado, ¿no? Algo que vos lo veías y decías, parece una exposición. Pero fíjense que lo que dice primero, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué representa esta ofrenda que trae Caín ante Dios? Porque esa ofrenda que él trae es el resultado de su esfuerzo. Es como decir, aquí está mis obras, Señor. Este es el resultado de mis obras que yo traigo para ti. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Qué trajo? Todas esas frutos de la tierra. Y entonces, cuando uno va a ver el resultado de esa ofrenda, miren lo que dice en el versículo, vamos a adelantarnos para después nos detenemos en Abel, perdón. Dice versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Ahora, ¿por qué uno se pregunta? ¿Por qué se agradó de una y se desagradó de la otra? ¿Qué les viene a la mente? ¿Viene algo a la mente? Seguimos todo lo que explicamos de Génesis, ¿no? De la caída de Adán y Eva, que Dios busca, Dios llama, Dios viste. ¿Quién vistió a Adán y Eva? Dios. Dios. ¿Con qué lo vistió?
¿Viste? ¿Y para qué era eso? Para mostrarles el camino. Entonces Caín representa la persona que viene ante Dios confiando en sus obras, en su esfuerzo y en su religión. ¿Ven? La gente dice, ¿y por qué vas a ir al cielo? Y porque yo voy a la iglesia, porque yo ofrendo, porque ayudo a los pobres, porque soy buena persona, en realidad. Entonces lo que estás poniendo delante de los ojos de Dios son esos frutos de tu propio esfuerzo y sacrificio, pensando que por tu propio esfuerzo, por tus propias obras, tú puedes ser aceptado delante de Dios. Ahora, vamos a ver un texto en Efesios, el Nuevo Testamento. Es muy interesante porque es lo que está pasando hoy en este mundo 2026. Hay millones de los 8.000 millones de personas más que ya habitan este planeta Tierra. Un gran porcentaje de los que creen en Dios, en las más de 4.200 religiones del mundo, creen en un concepto, el concepto de Caín, que por sus obras, por su esfuerzo, por su sacrificio, Dios los va a aceptar. ¿Vieron los que van a Luján caminando? Vos los conocés cómo son. Yo voy a ir a ver la Virgen. Este no va a misa, no lee la Biblia. Y van a la peregrinación caminando y quedan con los pies, ¿viste? Reventados. Vuelven y a la semana son lo mismo, el mismo tipo que fue para Luján y volvió, esperando que se les salen los pies. Entonces, ¿qué cree esa persona que está haciendo el castigarse el cuerpo en una caminata? ¿Qué creen ellos? Que el maltrato de la carne los puede purificar. ¿Entienden? Y ningún maltrato personal, físico, como algunos se pegan con un azote, cuando pecan, algunos sacerdotes practican esa autoflagelación por ser perversos pecadores o malos, pensamientos malos. Yo viviría con el azote, ¿viste? Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno quiere agradar a Dios mediante su propio esfuerzo y sacrificio. ¿Qué dice Efesios? ¿Lo tienen ahí? Versículo 8, Efesios 2:8. Mira cómo Pablo me explica cómo yo soy salvo, cómo tú eres salvo. Dice, porque por gracia, la palabra gracia es regalo, don no merecido, habéis sido salvados. Porque por gracia, don no merecido, habéis sido salvados por medio de la fe. Escuchá, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y mirá lo que dice el 9, y marcalo. No por obras la salvación, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Si hay algo que va a haber en el cielo, lo que no va a haber es orgullo y autosatisfacción personal diciendo y golpeándose el pecho diciendo, ¿sabes por qué estoy acá, papá? Por lo que hice en la tierra. Me la gané toda. Ayudaba a los pobres, iba a la religión, cumplía con todos los mandamientos, me autoflagelaba, caminaba, no me perdía caminata. Vos ves cada personaje que uno los conoce que ni en Dios creen y van pa' Luján. ¿Viste? Pero el autoflagelo no purifica ni limpia nada del pecado del alma, no lo modifica nada. ¿Viste?
Está como la promesa de que le pasó algo y dice, no, Dios, si me sacás de acá, te prometo. ¿Sabe cuánto le dura el pacto con Dios? Hasta que se le acabó el susto. Y después vuelve otra vez. El chancho lavado vuelve a revolcarse en el cielo. Y el perro vuelve a su vómito. ¿No? Entonces tenemos que ser claros, porque en Caín está representado el fruto de su esfuerzo en las obras que él quiso, con la mejor onda, con la fe, pero en manera equivocada, de que Dios de esa forma lo iba a perdonar. Entonces, hermanos, ¿entendió? Sí. ¿Por qué Dios lo rechazó? ¿Porque es malo? ¿Porque tenía un rechazo hacia Caín? De ninguna manera. Porque él vino a Dios de la manera equivocada. De la manera que a él se le ocurrió que Dios lo podía aceptar. Y por eso hay más de 4.200 religiones, lo vuelvo a repetir. No creen en el diablo, en general no adoran, creen en Dios. O en Mahoma, como se llaman, como le pongan el nombre. Pero son 4.200 caminos distintos que todos llevan al infierno. Entonces, siempre el camino desde el comienzo, por eso estamos en el Génesis, fue ¿cuántos pecados condenaron a la humanidad a través de Caín y Abel? Adán y Eva. ¿Cuántos pecados? Uno. ¿Cuántos caminos Dios marcó que te conducen a Él cuando lo vistió? Uno. ¿Cuál es el camino hoy, en el siglo XXI, 2026? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? Dios tiene un patrón de cómo Él se relaciona con el hombre. Y siempre le trata de marcar el camino de una manera clara, no confusa. Porque si no, ¿cómo se va a acercar el hombre? Me cuesta bastante, encima es complicado, no se salva nadie. No. Dios siempre, desde el inicio, trazó el camino correcto, de una manera clara. Entonces, ¿qué nos enseñan esta noche para terminar, Caín? Que Dios nunca va a aceptar ninguna obra que el hombre pueda hacer, ni religión, para poder ser justificado de su pecado delante de Dios. ¿Está bien? Nunca. No lo hizo con Caín, no lo hace con el hombre hoy de este siglo, que también, como Caín, trata de traer y esforzarse, y uno se quiere ganar el cielo, ¿no? Por medio de las obras. En general, todas las religiones propugnan casi lo mismo. Obras. Hay que seguir un camino, otro la reencarnación, encima tenés que vivir otra vida y limpiarte, y la otra que viene, no maté la mosca, que es el abuelo. Uy, maté al abuelo. O sea, ¿ven? Se ríe Lorena. Entonces, hay para todas las creencias. Pero acá la verdad está en la palabra. No está en ningún religioso, ni siquiera en el pastor ni el cura. Está en lo que dice la santa, bendita palabra de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando. Para poder nosotros tener claro por qué un día podremos entrar al cielo. Si Dios nos viste por un sustituto, sacrificio y sangre, como lo fue Adán y Eva, como también van a tener que presentarse sus hijos, Caín y Abel. Pero Caín, ¿por qué Dios no lo aceptó? Porque no era la manera como él había establecido a sus padres que debían acercarse. Y entonces el domingo que viene nos vamos a centrar en la persona justa, y lo que dice Hebreos, vamos a hablar del hijo menor de Abel, el pastor de ovejas. Así que les invito a que vamos a cerrar ahora, pero vamos a
Les invito al otro domingo que puedan venir para seguir.